¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un día de muchísimo dolor aquí en Televisión Nacional de Chile. Debemos llevar a ustedes la historia de un tremendo comunicador. A los 61 años ha muerto Ricardo Soto. Perdió su lucha contra el cáncer de pulmón que lo acompañó durante los últimos 3. Estaba rodeado de su mujer, la periodista Cecilia Rovaretti, y de su hija. Él falleció este día viernes a las 7:30 de la mañana en la clínica Santa María, dejando tras de sí un tremendo legado, la lucha colectiva por los enfermos terminales que va a perdurar, por supuesto, más allá de su muerte. Nos cuenta Claudio Fariña y Carolina Cárcamo. Yo en realidad el único enemigo que tengo hoy día es el cáncer, que es una enfermedad maldita. Cuando tú entras al cáncer ya no te liberas más. Esta mañana a las 7:30 se acabó la historia de una enfermedad que empezó hace 3 años con un efisema detectado y un pequeño nódulo milimétrico y benigno. Ricarte había dejado la cajetilla de cigarros diaria una década antes, pero el cáncer al pulmón ya estaba incubado. Que tengo mucha pena, que lo voy a extrañar mucho. Que era un gran hombre, él quería vivir hasta el último, él siempre luchó, muy valiente, se las bancó todas, todos los tratamientos, todo. Eso, que se queden con ese recuerdo y les agradezco de verdad mucho, mucho que estén acá. Cuando yo voy caminando por una calle y pienso en ella y me emociono, yo creo que eso es amor. Al igual que un seguro de cesantía en Chile, dijo él, hay que tener un fondo nacional para la salud. De esa manera disminuir el costo de los medicamentos que en nuestro país son de los más onerosos de América. 1000 asistentes se congregaron por él en el Parque Forestal. Estoy emocionado, pero no por mí, por ellos, porque realmente hoy día se ha demostrado que aquí hay un gran problema. Solucionemos un problema, al menos uno, el de los medicamentos. Pero ¿quiénes eran los indignados de turno a los que representaba Ricarte ese día? Vale 50.000 pesos y dura 15 días. Son 100.000 pesos mensuales, con una jubilación de 75.000 pesos. Esta caja me cuesta 1.900.000 pesos. Mensuales. Yo tengo leucemia linfoblástica y fui trasplantada hace un año. Y debe mucho dinero. 210 millones. Y así explicó su lucha en El Informante, donde compartió el panel con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Yo la centré en el tema de los medicamentos, el acceso a los medicamentos. Yo creo que es lo más relativamente fácil de abordar y dar una solución concreta. Estamos justamente en este parque donde marchamos con Ricarte, lo hicimos por los enfermos, con mucha fortaleza. Yo creo que él se puso un propósito en su vida, en sus últimos meses, en sus últimos años. Se puso esta misión de ayudar a los enfermos y yo quiero quedarme con eso, con su enseñanza, con su sentido del humor, con el hecho de sacar la voz por los que no pudieron marchar ese día tampoco, porque a veces marchan los estudiantes, ¿no es cierto?, la juventud. Bueno, aquí también marchamos y marchó Ricarte por los que no pueden hacerlo. Este dolor del alma que él llevaba y del cuerpo en algo bueno, ¿no? Que es cierto, servir a los demás. Y yo pienso que con eso Ricarte, obviamente, y todos lo creemos, tiene el cielo ganado. Muy buenos días Santiago, buenos días Chile, buenos días al mundo. Capítulo aparte en su vida es Cecilia Rovaretti, la cordobesa que lo conquistó cuando partió a Europa a los 19 años para terminar conduciendo el noticiario en la radio Francia Internacional hace más de 3 décadas, donde el locutor que se sentaba al lado era un agudo e incisivo chileno que se llamaba Ricardo Soto Gallegos. Y a la postre le daría lo más preciado de su vida, su hija María Alcira. Antes de eso, don Ricarte debió abandonar a la búlgara con la que estaba casado en primeras nupcias. El año 92 volverían a radicarse a Chile después de años de diáspora. Iba bajando una escalera, él iba subiendo y me dijo, ¿a ti se te puede invitar a salir? Maestro. Él es muy bueno para la conversa.
Entonces te va envolviendo y bueno. ¿Y qué representa Ricarte en tu vida, Cecilia? Todo. Lo más importante, Felipe. ¿Y te imaginas la vida sin Ricarte? No. Yo siempre le digo que me quiero morir antes que él. ¿En serio? Ella sabe que tiene que hacer todo. Arreglar los enchufes, preocuparse de las ampliaciones de la casa cuando hay que hacerla. Yo no hago nada. Ella sabe que yo soy un perfecto inútil. Por lo tanto, no hay discusiones en ese sentido. Pero cuando este periodista tan serio que conociste en Radio Francia Internacional, tan intelectual, de repente se vende al sistema y se forma en un opinólogo de farándula. ¡Eso, eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hey! Me sorprendió muchísimo, lo admiro mucho que haya sabido, que haya podido hacer ese giro en su vida. ¿Pero lo admiraste al tiro o al principio lo rechazaste? No, al principio, además era una cuestión de subsistencia, porque no nos olvidemos que Ricarte, cuando llegó a hacer este trabajo, él estaba sin pega. ¿Ya? Y él buscó mucho trabajar como el periodista serio, político, como tú quieras. Y bueno, no se abrieron puertas. Y la vida, y por esas casualidades de la vida, llega esto. Y era un trabajo que le permitía ganar su sueldo y me parece muy bien. En estos 5 minutos voy a comenzar por una famosa frase de un tango: 20 años no es nada. Así dice un famoso tango que escribió alguna vez el gran Gardel junto a Lepera. Ahora, en la vida de un hombre seguramente 20 años no es nada, debe ser así, pero en la historia de la televisión y sobre todo de la televisión chilena es bastante. No lo voy a recordar como el maestro periodístico, lo voy a recordar siempre como mi papá, con el que me tomé el primer trago, con el que tuve mis primeras conversaciones sobre sexo. Me acuerdo de una conversación con él en la pieza, que lloraba, Ricarte no era bueno para llorar. Que me decía, tócame aquí, me falta una costilla. Enfermedad de mierda, me decía. Perdón. Mi padre era pura razón y nada de emoción. Él quería que yo fuera cineasta y cuando le dije que prefería ser periodista, no le gustó para nada. Una relación compleja y distante la que tuvo con el cineasta Elvio Soto, su progenitor. Era guatón, tenía espinilla, tenía el pelo rizado, mucha cintura. Todavía tengo cintura de huevo. Atención, Santiago, espectacular, 10 millones de pesos. Oye, si dice Buenos Días a todo el matinal de Chile, se gana 1 millón de pesos al tiro. De entrada. De entrada, dígame la pregunta para su currículum, ¿está casada o no? Felizmente casada. Felizmente casada. Por lo tanto, necesito que tienes 2 millones de pesos. ¿Qué te parece, Carmen? El rey de la opinología en su juventud alguna vez pensó en abrazar la carrera de las armas y se inscribió en la escuela militar, donde tuvo como compañeros a Armando Fernández Larios y a Miguel Krasnov Marchenko, quienes con los años alcanzarían notoriedad pública por sus violaciones a los derechos humanos. Tras el golpe, se refugió en París con su padre para filmar y documentar la represión en nuestro país. Nunca ocultó sus simpatías políticas, a diferencia de otras figuras de la televisión, y siguió ejerciendo la opinología a pesar de la enfermedad. Desde la clínica, llamaba para entregar sus ácidos comentarios. Muy bien, Ricardo, qué bonito homenaje a Eres único. ¿Ah? Qué bueno. Ricarte Soto deja cortas un proyecto de ley que permitirá a los enfermos catastróficos un mejor acceso a los medicamentos. Se puso en campaña férrea y en el último tiempo yo creo que esperó incluso fallecer hasta que no recibiera él la confirmación de que ese proyecto de ley iba a ser ingresado al Congreso, con lo que yo creo que se fue tranquilo. Este hombre que va a aparecer acá, ahí está. Es considerado el opinólogo más duro de Chile, un personaje frío e implacable. Incluso algunos piensan que no tiene corazón. Después de una larga enfermedad, en la cual nos dio un ejemplo de resiliencia y también, bueno, lo vamos a echar mucho de menos, está un gran tipo, sabio, reposado, pero también con opiniones profundas. El equipo sigue golpeado siempre, ¿no? Han sido 2 años duros, difíciles, y como que septiembre tiene ahí una... Ya no hay que pasar agosto, hay que pasar septiembre, ¿no? Es como tiene como
una carga difícil, pero nada, siempre hemos salido luchando, digamos. Y cuando no quedan palabras, es recordarlo como un hombre con un gran sentido del humor, con nula aversión al ridículo. Entonces, perdóneme, pero yo a usted no la puedo dejar ir, ¿me entiende? Porque usted es mi amor. Venga para acá, mi chantilly relajante. A usted no lo perdono. No, perdóneme usted. Perdóneme, pero usted debería darle vergüenza de exponer a mi mujer de esta manera, ¿me entiende? ¿Ah? Más encima un programa que grabado, po, weón. ¿Ah? Oiga. A ver, perdóneme, pero hoy día todo el mundo sabe de que hoy día no es domingo. ¿Qué venís con lesera, viejo maricón? Entiende una cosa, tú quédate mejor acá con Camiroaga y me dejáis a mí, a la Cecilia, ¿me entiendes? Si tu verdadera pareja es Camiroaga. A ver, perdóneme con cosas. ¡Música, maestro! Los muertos no sufren, escribió en su columna recordando a sus compañeros del Buenos Días a Todos, trágicamente desaparecidos en la isla de Juan Fernández. Ricarte ya descansa en paz porque la vida es corta, como él decía, y la muerte demasiado larga. No le tengo miedo, no le tengo miedo, pero sí tengo una profunda rabia, porque como yo te lo decía, como lo estoy pasando tan bien, irme ahora lo encontraría estúpido. Con que viva 3 años más, estamos bien. Paradojas de la vida, esa mueca siniestra de la muerte, como dice el tango que tanto le gustaba. Le diagnosticaron el cáncer el año 2010, pero antes se murieron 5 de sus compañeros en el Buenos Días a Todos. Camiroaga le juró que nunca iban a compartir la misma suerte y cumplió el animador. 2 años después, cumple también su panelista. Y un día cuando yo terminé mi tratamiento, estábamos ahí en Comerciales, y él me dice, con rabia, yo jamás me voy a morir de cáncer. What I had to do, saw it through without. Descansa en paz, Ricarte Soto. El periodista murió a horas de ver consolidado su principal legado como ciudadano y paciente de una enfermedad crónica. El gobierno anunció la creación de un fondo destinado a financiar precisamente medicamentos de alto costo para ayudar, ¿no?, y estimular esta cruzada que fue impulsada precisamente por el profesional meses antes de su muerte. Vamos a ver los detalles en la nota de Pamela Morales. Yo tenía agendado ir a verlo ahora a las 12:30 del día para entregarle una respuesta formal a la solicitud que él nos había hecho respecto a crear este Fondo Nacional de Medicamentos. La carta exhibida por el ministro Mañalich saldaría el gran desafío convocado por el periodista Ricarte Soto desde que se propusiera instalar en el debate público la gran necesidad de obtener un subsidio para las terapias de alto costo, esas que suelen ser impagables para una gran mayoría. Hay que crear un Fondo Nacional de Medicamentos. Siempre apoyé a Ricarte Soto porque siempre dio la lucha al cáncer. Y el cáncer a cualquiera los puede tocar. Porque yo nunca pensé que tan chico mi hijo iba a tener cáncer. El hijo de 6 meses de Rosa sufre un sarcoma y ya enfrenta incluso la necesidad de tener que amputarle una pierna. Tiene un segundo hijo que vive con ellos en Pichilemu, pero ante los grandes requerimientos de gastos, esos que no cubre FONASA, debió enviarlo a vivir con una familia en Los Vilos. ¿Indispensable el apoyo económico para las familias chilenas? Sí, indispensable, porque el sueldo es muy bajo. La campaña del periodista Ricarte Soto movilizó masas tras el objetivo de conseguirlo y hoy, en el día en que se despide, Rosa, su hijo y otras familias vulnerables tendrán una nueva posibilidad. El acuerdo que hemos logrado a propósito de la inquietud de Ricarte es primero aumentar sustantivamente
los medicamentos para enfermedades infrecuentes o raras a través de FONASA en el presupuesto del año 2014, llegando a 15.000 millones de pesos, estamos hablando de 30 millones de dólares. Los recursos permitirían dar cobertura a todas las enfermedades metabólicas, las llamadas patologías infrecuentes, principalmente en niños, lo que hasta hoy no sucede. Paralelamente se crearía un fondo de medicamentos de alto costo para distribuir a través de los consultorios, orientado a financiar medicamentos de uso crónico y que hasta ahora no tenían cobertura asegurada. Buena respuesta para todos los que necesitamos, porque hay remedios muy costosos que no están al alcance de todos. Cuesta comprarle todos los remedios, no ¿Alguna alcanza vez? la plata. Sí, a mí me ha tocado comprarle medicamentos al caro. ¿Y cómo ha tenido que dibujar? Claro, pues, encalillarse en préstamos. Y muchas veces le va mal, entonces uno tiene que seguir buscando alternativas y esto es una buena posibilidad para quienes no la teníamos. El fortalecimiento de estas nuevas coberturas se lograría también con el proyecto de ley del Plan Garantizado de Salud, que de aprobarse en el Congreso contribuiría a dar una respuesta más amplia a las necesidades de salud. Creamos, bajo la idea de Ricarte, este concepto del Fondo Nacional de Medicamentos, que ya viene incorporado como parte del proyecto de presupuesto de ley del año 2014 y esperamos al final se aglutine en una ley que lleve su nombre. Dio resultado su lucha. Igual él dejó esto y se va a recordar que él fue el que la inició. En una jornada como esta, aplausos también. Reiteramos nuestras condolencias a la familia Soto Rovaretti, también al equipo completo del Buenos Días a Todos.